Al final de la fiesta de la empresa, vi a mi esposa marcharse de la mano de su jefe, como si el mundo me hubiera olvidado por completo. El dolor que sentí no fue el de una sorpresa repentina, sino el de una confirmación silenciosa, como si todo lo que había intentado ignorar durante meses hubiera elegido esa noche para revelarse de una vez por todas. Me acerqué a ellos. El sonido de mis pasos sobre el asfalto mojado del garaje resonó más fuerte que la música amortiguada de la fiesta. Al verme acercarme, vaciló, soltó su mano, como si la vergüenza por fin comenzara a quemarle por dentro. Pero yo no vacilé. Los miré y les dije, con la voz más firme que pude, espero que les ofrezca algo más que promesas vacías. Se quedó allí, paralizada, con los ojos llenos de un pánico que no sabía si era por mí o por él. Y simplemente les di la espalda. Años de historia, años de amor, de planes, de risas y domingos de cómodo silencio, todo terminó con una frase y una decisión. Esa noche, al cerrar la puerta de mi casa tras de mí, sentí por primera vez lo que era estar verdaderamente solo. En los días siguientes, intentó contactarme. Mensajes largos, mensajes cortos, llamadas desesperadas. Llamadas nocturnas. Intentos de explicar lo inexplicable. Decía estar confundida, que las cosas no eran exactamente así, que necesitaba escuchar su versión. Pero ya había escuchado suficiente. El silencio de su amante era más elocuente que cualquier justificación, había desaparecido, como si ella se hubiera convertido en un problema que nunca quiso resolver. No había promesas cumplidas, ni planes para los dos, ni futuro alguno. Solo quedaba el eco del error. Y aún así, no fue fácil. Porque el amor no muere solo porque alguien nos traicione. El amor muere lentamente. Se pudre en silencio. Y eso es lo que nadie te cuenta sobre la traición. No es solo el shock. Es lo que viene después. El silencio. El lugar vacío en la mesa. El perfume que aún perdura en la toalla. El cepillo de dientes olvidado en el espejo del baño. El cajón vacío donde antes guardábamos los calcetines juntos. Nuestro perro mirando fijamente la puerta, esperando a que entrara. Los vecinos preguntando si todo está bien, y tú forzando una sonrisa como diciendo, es solo una etapa, cuando en realidad es el fin de una era. Es escuchar la canción con la que solían bailar juntos y tener que apagar la radio a la mitad del estribillo. Es abrir el armario y ver el vestido que usó en nuestro primer aniversario colgado allí, como esperando un nuevo comienzo que nunca llegará. Durante mucho tiempo, me pregunté qué me faltaba. ¿Qué no hice? ¿Qué dije que no debía haber dicho? ¿O que no dije? Porque lo eligió a él, alguien que sabía lo que yo significaba para ella. Y en el fondo, incluso sin querer, alimentaba la culpa. Porque el dolor de la traición no es solo la herida abierta, es la duda permanente. Es dormir con la pregunta, ¿fui suficiente? ¿Fui alguna vez realmente elegida? ¿O siempre fui solo una opción segura mientras esperaba algo más emocionante, más novedoso, más vibrante? Con el tiempo, dejé de buscar respuestas. El dolor ya no me quemaba como antes. Solo palpitaba de vez en cuando, como una cicatriz en un día lluvioso. Seguí adelante. Lenta, con cuidado, con temor. Reaprendí a disfrutar de mi propia compañía. A valorar el silencio que antes me asfixiaba. A elegir mis caminos sin pedir permiso. Y cuando menos lo esperaba, encontré un nuevo amor. Alguien que no necesitaba promesas vacías. Alguien que elegía estar ahí cada día, incluso cuando no era fácil. Alguien que no confundía la estabilidad con el aburrimiento, ni la presencia con la obligación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí a salvo. Y no fue porque me jurara amor eterno. Fue porque lo demostraba en cada pequeño gesto, en cada mañana con el café en la cama, en cada conversación sincera. Ya no había necesidad de explicaciones. No había miedos, dudas ni competencia. Había paz. Y entonces, como siempre sucede con el pasado que se resiste a morir, regresó. Nos volvimos a encontrar por casualidad en una librería, entre estanterías repletas de historias. Y sus ojos reflejaban la misma sombra de quien había visto pasar ante sus ojos una película entera de su vida y no sabía cómo cambiar el final. Entre lágrimas, pidió perdón.
No intentó justificarse. Solo pidió perdón. La escuché. Lo escuché todo. Y la perdoné. No por ella, sino por mí. Porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Y yo ya había sufrido bastante. El pasado se quedó donde debía, detrás de mí. Ella tomó un camino, yo otro. E incluso sin amargura, las cicatrices permanecen. No como heridas abiertas, sino como recordatorios vivientes de lo que sucede cuando le das la espalda al verdadero amor. Pero esta no es solo una historia de traición. Es la historia de lo que sucede después. De cómo las decisiones tienen un precio. De cómo el amor puede sobrevivir al dolor, pero jamás a las mentiras. Y de cómo, incluso cuando todo parece perdido, la vida puede sorprenderte, de una forma u otra. Pero de todo lo que he vivido, nada me preparó para ese último reencuentro. Cuando ella regresó, por última vez. Y lo único que dije fue, ya empezó, pero con otra persona. Lo que sucedió allí, fue el giro final de esa historia. Y nadie, ni ella ni yo, estaba preparado para lo que vino después. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición, todas las historias que escuchas son ficción pero basado en emociones y situaciones reales, para mostrar, sin filtros, cómo la traición puede destruir vidas, corazones y futuros enteros. Prepárate para sumergirte en una historia, impactante, intenso e inolvidable, respira hondo. La verdad no siempre duele al principio, pero siempre pasa factura al final. Se conocieron de una manera sencilla, casi casual, en una tarde gris de otoño en un café del barrio donde el mundo parecía detenerse. No fue amor a primera vista, ni una de esas historias de película donde las miradas se cruzan y el tiempo se congela. Fue algo más sutil, una conversación que comenzó por casualidad, un comentario sobre el libro que ella hojeaba, una risa tímida, un café compartido en un silencio cómodo. Isen no era el tipo de hombre que impresionaba a primera vista. Tenía una serenidad que, con el tiempo, resultó encantadora. Y Sara, con su mirada atenta y su dulce voz, poseía una presencia que invitaba a los demás a escucharla con atención. Él trabajaba como analista financiero, de esos que pasan gran parte del día rodeados de hojas de cálculo, pero que encontraba tiempo para aficiones como la fotografía y los largos paseos dominicales. Ella trabajaba en marketing, era creativa, ingeniosa, con una mente inquieta y un sutil sentido del humor. Durante los primeros meses, todo parecía fácil. Compartían la misma visión de futuro, estabilidad, complicidad, una casa con luz natural, domingos tranquilos y, tal vez, hijos algún día. Isen era más reservado, disfrutaba de la comodidad de lo predecible, de los silenciosos rituales de la rutina. Sara, en cambio, buscaba estímulos en lo nuevo, en los cambios, en experiencias que rompieran la monotonía de sus días. Pero en lugar de entrar en conflicto, estas diferencias los complementaban. Él la anclaba, ella lo inspiraba. Y durante un tiempo, funcionó casi a la perfección. Con el tiempo, empezaron a compartir un apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo, con grandes ventanales y paredes que contaban historias. Lo decoraron todo juntos, él con su practicidad, ella con su delicadeza estética. El espacio pronto se convirtió en una extensión de ambos, libros por todas partes, fotos enmarcadas que Isen había tomado en sus viajes juntos, plantas que ella insistía en cuidar, aunque a menudo olvidaba regarlas. Era una casa llena de vida, con aroma a café recién hecho y risas contagiosas. Su relación maduró. Surgieron los primeros desafíos, como sucede con todas las parejas, algunas discusiones por tonterías, desacuerdos sobre qué hacer en vacaciones, horarios incompatibles. Pero había diálogo, había respeto. Siempre volvían a la mesa para hablar, para escucharse. A veces, Sara se perdía en el ajetreo del trabajo y volvía a casa agotada, y Isen, incluso cansado, preparaba la cena y dejaba notas por la casa solo para hacerla sonreír. No era un hombre de grandes gestos, pero sabía amar en silencio, con cariño, con presencia constante. Y eso la conmovía profundamente, aunque, con el tiempo, las palabras empezaron a pesar menos que las ausencias. La vida se aceleró. Las exigencias profesionales aumentaron para ambos, especialmente para Sara, que empezó a viajar con más frecuencia, involucrada en proyectos de mayor envergadura. Comenzaron a verse menos entre semana.
Los mensajes que se intercambiaban durante el día disminuyeron, las conversaciones en la cena se acortaron. Seguían queriéndose, pero ahora el amor parecía requerir esfuerzo, requería planificación. Ya no era tan espontáneo como antes. Aún así, se resistieron. Isen, fiel a su naturaleza paciente, intentaba mantener el equilibrio. Comprendía sus sueños, la necesidad de Sara de sentirse desafiada, de evitar el estancamiento. Muchas veces, prefería el silencio a la confrontación, creyendo que era parte del ciclo, que pronto encontrarían un nuevo punto de estabilidad. Ella, a su vez, valoraba profundamente el apoyo que encontraba en él. Se sentía segura, acogida, incluso cuando todo a su alrededor era un caos. Pero, con el tiempo, esa seguridad empezó a confundirse con la previsibilidad y el afecto con la comodidad. Llegaron los cumpleaños, las navidades en familia, las vacaciones divididas entre compromisos sociales y momentos a solas. La vida siguió su curso. Y a pesar del ajetreo diario, había una historia sólida, construida con dedicación. Sus amigos los veían como una pareja ejemplar. De esas que parecían haberse encontrado en el momento justo. Todos creían que estaban a punto de casarse. Y, de hecho, hablaron de ello. Más de una vez. Hicieron planes. Isen incluso abrió una cuenta de ahorros para la boda, mientras Sara hablaba de lugares para una luna de miel inolvidable. Pero los planes se fueron posponiendo. Primero por las prisas de la vida. Luego por la inestabilidad laboral. Después por nada en particular. Simplemente se fueron posponiendo una y otra vez. El cambio comenzó casi imperceptiblemente. Una mirada más distante. Un abrazo que tardaba más en llegar. Respuestas cortas. Pequeñas demoras. Las cenas que antes eran sagradas se volvieron ocasionales. Isen lo sentía, pero no quería creerlo. Pensaba que era solo una fase. Que el cariño pronto regresaría, que la paciencia era suficiente. Sara, por su parte, comenzó a preguntarse en silencio si eso era todo. Si la comodidad no se había transformado en aburrimiento. Si el amor que una vez la hizo flotar ahora solo la mantenía demasiado firmemente en tierra. Y, sin embargo, seguían juntos. Por su historia, su respeto, su miedo a empezar de nuevo. Por la idea de que, tal vez, el amor era en efecto eso, menos pasión, más constancia. Cuando llegó la invitación a la fiesta de fin de año de la empresa, Sara insistió en que Isen la acompañara. Era importante. Quería presentarle a sus compañeros, a sus jefes, mostrarle al hombre que la había apoyado en cada logro. Él, incluso cansado tras una semana difícil, aceptó. Por ella. Porque aún creía en ella. Porque aún la miraba con el mismo cariño del primer día. Y esa noche, se puso su mejor camisa, se peinó con esmero y la esperó en la sala con una sonrisa serena. Cuando ella salió de la habitación, con un vestido rojo que parecía hecho a medida, Isen recordó por qué seguía allí. No se trataba del tiempo. Se trataba de ella. La fiesta se celebró en un elegante hotel, con una iluminación cálida, música ambiental y el tintineo de copas de vino espumoso. Sara saludó a todos con naturalidad. Se desenvolvía con soltura en ese tipo de ambientes. Sabía cómo moverse, cómo sonreír, cómo captar la atención. Isen la observaba desde lejos, admirándola en silencio. Pero también sentía que, allí, era un invitado en su mundo. Un satélite orbitando un centro que ya no lo incluía de la misma manera. La noche continuó entre risas, brindis, discursos y bailes. Pero algo ya le preocupaba a Isen. Una intuición que no podía definir. Una sensación de desarraigo. De ausencia. Aún así, aquella mañana, al salir de la fiesta y regresar a casa, le tomó la mano con delicadeza. Y cuando Sara se recostó sobre su pecho en el sofá de la sala, exhausta pero sonriente, él creyó, una vez más, que el amor, a pesar de todo, seguía vivo allí. Seguía existiendo. Seguía latiendo, aunque más débil. Lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos quería admitir, era que aquel momento de silencio entre ellos, en aquel sofá, sería el último antes de que el mundo se desmoronara. Porque el amor, por muy fuerte que sea, necesita ser elegido cada día.
Y a veces, quienes lo eligieron en el pasado ya no tienen el valor de seguir eligiéndolo en el presente. Y fue en ese intervalo entre lo que fue y lo que jamás volvería a ser donde su historia comenzó a desmoronarse. Lentamente. En silencio. Como un cristal que muerde desde dentro antes de romperse por completo. Y cuando finalmente se quebró, no habría suficiente pegamento en el mundo para remendar los pedazos. Solo quedaría el agudo sonido del cristal rompiéndose, y el silencio que le sigue. Esa noche, algo había cambiado en el ambiente. Isen lo sabía. El perfume que Sara usaba era el mismo, pero la forma en que se lo aplicaba parecía casi un ritual de despedida. El brillo en sus ojos, antes natural, ahora parecía fingido. Sus pasos por la casa eran más ligeros, como si su alma ya estuviera en otra parte. Y aún así, la observó prepararse con el mismo esmero de siempre, con la mirada de quien aún conservaba esa fe que solo poseen los enamorados. Era hermosa. Hermosa de una forma que duele. Porque cuando alguien a quien amamos brilla así, pero no para nosotros, algo dentro de nosotros se rompe en silencio. Isen no preguntó nada. Reprimió su intuición, como lo había estado haciendo desde hacía tiempo. El coche llegó a recogerla, y ella bajó con un rápido beso en la mejilla, una sonrisa ensayada y la vaga promesa de no llegar muy tarde. La puerta se cerró lentamente, como si toda la casa supiera lo que él aún fingía ignorar. Horas después, la fiesta de la empresa continuaba en un ambiente festivo. La gente reía a carcajadas, se brindaba, se prometían éxitos y los líderes pronunciaban discursos que apenas recordaban los nombres de sus propios empleados. Sara se movía con naturalidad por la sala, recibiendo cumplidos, sonriendo, bailando con sus compañeros. Se sentía viva allí. No por la fiesta en sí, sino por esa mirada que la seguía a cada paso, la suya. La del jefe. El hombre que, en los últimos meses, había pasado de mentor profesional a confidente, de amigo a tentación. Y por mucho que hubiera intentado racionalizarlo, convencerse de que solo era un coqueteo pasajero, la verdad era que ya había cruzado demasiados límites. No fue una decisión. Fue la suma de pequeños deslices, silencios, caricias que se prolongaban unos segundos más de lo debido, mensajes en momentos inoportunos, risas compartidas a escondidas. Y esa noche, con la tenue luz reflejándose en las copas, con la música enmascarando la culpa, decidió no ceder. Fue afuera, en el estacionamiento casi vacío, donde salieron tomados de la mano, en silencio. Su auto los esperaba al fondo, pero lo que los retenía allí era ese instante entre la duda y la rendición. Y fue justo en ese momento cuando llegó Isen. No gritó. No hubo alboroto. Simplemente se detuvo frente a ellos con la calma penetrante de quien ya había desahogado todo por dentro. La miró, luego se miró a sí mismo, y dijo con voz firme y dolorosamente contenida, «Espero que te ofrezca algo más que promesas vacías». Sara se quedó paralizada. El jefe discretamente soltó su mano y desvió la mirada. Isen les dio la espalda y se fue. Pero lo que quedó en ese estacionamiento no fue solo el fin de una relación. Fue el comienzo de una verdad que ella no estaba preparada para afrontar. En los días siguientes, el silencio fue el mayor castigo. Nadie contestaba los mensajes ni las llamadas. Sara intentó hablar, intentó explicar, intentó pedir otra oportunidad. Pero solo recibió el eco de su propia ausencia. Isen había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. Y cuanto más se alejaba, más sentía el peso de la decisión que había tomado. Su jefe, por su parte, actuó como si nada hubiera pasado. Retomó su fría y objetiva actitud profesional, limitándose a hablarles solo cuando era necesario. Sin afecto, sin rastro alguno de lo que había habido entre ellos. Ella, que había destruido un hogar por la promesa de una aventura, ahora se encontraba sola, rodeada de miradas inquisitivas, la soledad de un apartamento vacío y el dolor silencioso de darse cuenta de que lo había perdido todo en vano. Incapaz de soportar el abandono, buscó a Isen en persona. Esperó fuera del edificio donde se alojaba temporalmente y, cuando él salió a correr, se le acercó. Él se detuvo al verla, pero no dijo nada. Con los ojos llenos de lágrimas, intentó explicarle, decirle que estaba confundida, que ya no sabía lo que pensaba, que lo amaba, que todo había sido un error. Isen la escuchó en silencio. Y entonces,
Con una mirada cansada, respondió, pasé años eligiéndote. Cada día. Incluso cuando era difícil. Incluso cuando te alejabas. Incluso cuando sentía que me quedaba solo en nuestra relación. Seguí eligiéndote. Pero ahora, por fin, me he elegido a mí mismo. Y entonces salió corriendo de nuevo, dejándola allí, sumida en la culpa. Pasó el tiempo. No mucho, pero lo suficiente para que Isen comenzara a reconstruir su vida. Se volcó en su trabajo, retomó viejos hábitos, hizo nuevos amigos. Conoció a alguien. No fue planeado. Sucedió un fin de semana cuando viajó para fotografiar un sendero en un pueblo vecino. Ella estaba allí, sentada en una roca, leyendo un libro, sonriendo con el viento en el rostro. No se parecía a Sara. Era diferente. Una energía distinta. Un ritmo distinto. Y, sobre todo, una verdad distinta. Había en ella una ligereza que él ya no recordaba. Empezaron a hablar. Luego vinieron los cafés, los paseos, las largas noches compartiendo historias. No era un intento de olvidar el pasado. Era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo. Meses después, Isen caminaba junto a esta nueva mujer en una feria de arte al aire libre cuando, al doblar una esquina, se topó con Sara. El reencuentro fue como un golpe en el pecho, pero mantuvo la calma. Ella, en cambio, estaba visiblemente afectada. Sus ojos recorrían la escena como si intentara borrar lo que había visto. Él sonreía. Iba de la mano con alguien. Estaba en paz. Sara, impulsivamente, esperó a que se alejara de su nueva acompañante y se acercó a él. Quería decirle algo. Lo que fuera. Sigo pensando en ti todos los días, comenzó. Me arrepiento de todo. Tiré a la basura lo mejor que he tenido en mi vida. Isen suspiró, mirándola a los ojos con una mezcla de tristeza y compasión. Lo sé. Pero ya ha empezado, con otra persona. Se quedó sin palabras. El silencio era la respuesta más cruel. Y cuando él se marchó, llevándose consigo sus propios fantasmas, Isen regresó con calma junto a la nueva mujer que lo esperaba con una sonrisa serena. El pasado por fin había quedado atrás. Pero no sin cicatrices. No sin lecciones. Porque hay decisiones que no se pueden deshacer. Hay puertas que, una vez cerradas, jamás vuelven a abrirse. Y Sara lo aprendió demasiado tarde. El verdadero impacto no fue la traición en sí, sino lo que costó. La vida que pudo haber sido. El amor que se desperdició. La paz que jamás recuperaría. Y la mirada de Isen, ahora vuelta hacia el futuro, jamás volvería a encontrarse con la suya de la misma manera. Porque hay errores que se perdonan, pero no se olvidan. Y amores que se han ido, para siempre. La primavera llegó en silencio, como si la ciudad necesitara reaprender a respirar tras meses sofocada por el frío y las sombras de todo lo que había dejado atrás. Era como si la vida, a pesar de todo, insistiera en continuar, incluso para aquellos que ya no sabían cómo seguir adelante. Isen caminaba ahora entre flores recién florecidas con la ligereza de quien lleva el peso justo, ni el dolor del pasado ni el miedo al futuro. Su relación con Olivia, la mujer que conoció por casualidad en un sendero cualquiera, se había transformado en algo profundo, verdadero y pacífico. No había urgencia ni exigencias, solo presencia. Ella no intentaba ocupar demasiado espacio ni rescatar partes de alguien que ya no existía. Simplemente lo acompañaba, y eso era lo que él necesitaba. Con ella, Isen aprendió que empezar de nuevo no se trata de borrar, sino de aceptar que hay páginas que no se pueden reescribir, solo superar. Con cada conversación al final de la tarde, con cada simple gesto, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Mientras tanto, Sara vivía una época completamente distinta. Tras el inesperado reencuentro en aquella feria, sintió que todo en ella se desmoronaba. Intentó seguir adelante. Intentó convencerse de que podía empezar de nuevo. Salió con otras personas, buscó nuevos círculos sociales, pero ninguna conversación llenaba el silencio que Isen había dejado. Ninguna compañía podía competir con su mirada, que ahora se perdía en otra dirección. Las paredes del apartamento parecían más pequeñas.
El sofá donde solía desplomarse después del trabajo ya no le brindaba consuelo, solo recuerdos. El aroma del perfume que solía usar ahora la asfixiaba. Empezó a evitar los lugares que frecuentaban juntos, pero pronto se dio cuenta de que su recuerdo estaba grabado en cada rincón. Era imposible escapar de quien había sido. Y aún más difícil era lidiar con quien se había convertido. Su antiguo jefe, con quien creía que viviría una experiencia intensa, nunca la contactó. Fingió que nada había pasado, volviendo a ser un rostro más entre muchos en la empresa. Y con el tiempo, Sara también se fue apagando. Los colegas que antes la admiraban empezaron a mirarla con recelo. Su energía ya no era la misma. Era como si hubiera perdido su chispa, esa chispa que Isen notaba incluso en los días más comunes. En un intento desesperado por cambiar, renunció. Quería irse de la ciudad, buscar un cambio de aires. Pero nada parecía suficiente. La vida siguió, pero no como ella la había imaginado. El tiempo, cruel como siempre, no le ofreció tregua. Y cada noche era un recordatorio de lo que había tenido y dejado escapar. A veces volvía al café donde se conocieron. Me sentaba en la misma mesa. Pedía lo mismo. Cerraba los ojos e intentaba oír su voz diciendo algo sobre el libro que ella estaba leyendo ese día. Pero lo único que él oía era el tintineo de los cubiertos, el sonido de conversaciones lejanas y el vacío. Un vacío que nadie más podría llenar. Isen, por su parte, nunca volvió a mirar atrás. No por orgullo, sino por amor propio. Esta nueva etapa de su vida no se componía de grandes acontecimientos, sino de pequeñas victorias cotidianas. Un hogar construido con calma, un amor que no necesitaba demostrar nada, solo ser. Olivia respetaba su silencio, comprendía sus pausas. Y él, finalmente, se permitió sonreír sin el peso del pasado. No borró a Sara de su memoria. Simplemente aceptó que el amor que sentía por ella era real, pero dejó de existir en el momento en que dejó de ser correspondido. Y eso, por doloroso que fuera, también era libertad. De vez en cuando, veía algo en la calle que le recordaba una escena antigua. Un restaurante, una canción, un olor. Pero ahora, en lugar de sentir dolor, sentía gratitud por haber sobrevivido. Por haberlo superado. Por haber encontrado un amor que no le pedía nada más que ser él mismo. Al final, cada uno siguió su propio camino. Sara, cargando con las consecuencias de sus decisiones, intentando reescribir su historia sin el capítulo más importante. Isen, construyendo nuevos capítulos con alguien que supo ver en él lo que Sara no valoraba. Su historia no tuvo gritos, ni escándalos, ni finales de película. Tuvo duras verdades, lágrimas silenciosas, despedidas inevitables. Pero, sobre todo, tuvo lecciones. Porque a veces el amor no termina. Simplemente queda sepultado vivo por la ausencia, el abandono, la traición. Y cuando intentas desenterrarlo, ya no es el mismo. Esta es la historia de alguien que lo tuvo todo y no supo aferrarse a ello. De alguien que perdió lo esencial buscando lo superficial. De alguien que destruyó un amor sincero por un momento de ego y vanidad. Y de alguien que, aun herido, eligió seguir adelante con ligereza, sin guardar rencor a quien lo lastimó, solo con la certeza de que hizo lo que pudo y que merecía más. Sara aún vive con los recuerdos. Todavía mira fotos antiguas. Todavía se pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Pero la vida no se basa en posibilidades, sino en decisiones. Y ella tomó la suya. Isen, en cambio, redescubrió el amor. Y no un amor de película, sino un amor real, de paz, de presencia, de reciprocidad. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías actuado de forma diferente? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Y por supuesto, si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Recordar. La traición no solo destruye la relación. Destruye la confianza, la amistad, el respeto, los planes e incluso la propia identidad tanto del traidor como del traicionado. Por lo tanto, aquí nunca apoyaremos ningún tipo de traición. El amor exige decisiones diarias, y cada una tiene un precio. Hasta la próxima.